si esto significa algo. Y lo que ha decidido el presidente todavía de los Estados Unidos, Joe Biden, es retirar ayer a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, que recordemos fue una lista donde se puso a Cuba en el primer mandato de Donald Trump. ¿Qué significa esta jugada? Estoy en conexión con la politóloga Arantxa Tirado. Arantxa, como siempre, bienvenida al tablero. Gracias, ¿qué tal? Bueno, parece que Joe Biden, no sé si tú compartes esta opinión, yo no estoy tampoco tan segura. Te dejo la pregunta. ¿Se quiere ir, pero con algún aplauso, intentando posicionarse como en contraste de lo que viene? ¿Esto es solamente un gesto o hay sí algunas concreciones que nos merecen mayor atención y determinan otro tipo de línea política en lo que está haciendo Joe Biden antes de dejar Casa Blanca? Bueno, sí, yo creo que es un gesto que habla por sí mismo, que demuestra junto con otro gesto que hizo previamente, quizás más motivado por motivos electorales, como fue la liberación de Julian Assange, pues marca como un perfil más progresista, más humanitario, más de lo que sería el recientemente fallecido presidente Carter, ¿no? Me imagino que él quiere pasar a la historia como más con ese perfil y, por supuesto, contrastarlo con el de Donald Trump, pero bueno, esta decisión que se toma a final de mandato para no interferir en las elecciones, como se ha hecho en otras administraciones. Recordemos que Donald Trump no es que meta a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, es que la vuelve a introducir, cosa que había hecho, bueno, que Obama había quitado en 2015 en el marco del proceso de normalización. Es decir, Cuba es un país que para Estados Unidos siempre ha estado conceptualizado como una amenaza. Pues bueno, esta decisión de Biden va a entrar en vigor en 45 días, es decir, ya en pleno mandato de la nueva administración de Donald Trump, que toma posesión el 20 de enero, y que es una medida que claramente pues, él podría revocar. Me parece importante lo que acabas de plantear, Arantxa, porque lo cierto es que no está, como decimos, en firme. Lo cierto es que Joe Biden hace esto a pocos días de irse y sabemos que el Donald Trump, vamos a llamarlo el Donald Trump segundo, si queremos, entra con una versión incluso más recrudecida de sí mismo, al menos en todo lo que estamos viendo hasta ahora. Y aquí va entonces también la pregunta, más allá del gesto concreto de Biden, hemos visto que, como bien apuntabas, Cuba siempre ha sido percibida como una amenaza para los Estados Unidos. Esto pasa con otros países, podemos decir que Venezuela representa algo similar en el sur de la región, ¿no? Entonces, ¿por qué lo planteo en esos términos? Es decir, más allá de que se vaya Biden, más allá de este tipo de acciones y de gestos, ¿qué es lo que se puede anticipar precisamente con un cambio en esa Casa Blanca, en las relaciones con un país que sigue siendo percibido como una amenaza, pero que además dribla de forma tan importante la articulación, vamos a llamar, de resistencias antiimperialistas, si queremos, en la región de América Latina? ¿Qué crees que se viene o se anticipa con Donald Trump al margen de esta decisión de Joe Biden? Sí, antes de responderte a esto, yo quería especificar en qué consiste esto que ha dicho Biden. Consiste en sacar a Cuba de esa lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Quién más está en esa lista? Bueno, está Siria desde el año 79. Vamos a ver, ¿no?, si Siria sigue en esa lista ahora que gobiernan los amigos de Estados Unidos, que por cierto, ellos sí saben bastante de terrorismo yihadista. Está Irán desde enero del 84 y está Corea del Norte desde el año 2017. Esta es la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la cual se saca Cuba. Por otro lado, dos elementos también importantes. Es que se desactiva una acción que puso en la agenda Donald Trump en su anterior mandato. Yo creo que lo que hizo Donald Trump en su anterior mandato nos ayuda a entender qué puede pasar en este segundo mandato, aun sabiendo que puede ser incluso peor, como fue pues activar el título tercero de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton fue aprobada por Estados Unidos en el año 96, es una ley que consagra pues, una práctica de guerra comercial, que es una medida extraterritorial, es decir, que afecta pues, a terceras naciones, estados, y con la cual pues, la Unión Europea o países amigos de Estados Unidos como Canadá no están de acuerdo porque afecta a sus intereses. ¿Qué implicaba activar ese título tercero por parte de Donald Trump que ahora se revoca? Pues que cualquier ciudadano o empresa estadounidense podía llevar ante los tribunales a pues cualquier empresa de un tercer país que comerciara con Cuba, entendiendo que
pues lo hiciera con activos o con propiedades expropiadas por el Estado cubano a raíz de la revolución. Teniendo en cuenta que Cuba es un estado donde pues, muchas de las propiedades forman parte de la propiedad estatal, pues esto amplía, digamos, la lista a muchas posibilidades de demandas, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que implica esta medida de Biden es también sacar a Cuba de la lista de entidades cubanas restringidas que existe, que desglosa toda una serie de empresas de propiedad cubana que están gestionadas a veces por el ejército cubano, a veces por el Estado cubano, y con la cual se prohíbe pues comerciar o tener intercambios financieros a empresas o individuos estadounidenses. Esto, como ha expresado el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el MINREX, es un alivio, va en la buena dirección y seguramente forma parte de acuerdos que se hayan hecho bajo manga con el Estado cubano, con la intermediación de la Iglesia Católica, porque en estos días, ayer justo se anunció que se van a liberar a 500 y pico presos cubanos a raíz de la intermediación del Papa, y eso también es mencionado en el comunicado que hace la Casa Blanca. Esto, bueno, es un alivio, pero es insuficiente porque esto no acaba con el bloqueo que padece Cuba desde el año 60, simplemente por el hecho de haber elegido pues, autodeterminarse en una lógica socialista. Entonces, ¿qué se puede prever en esta nueva administración? Pues, habida cuenta de los antecedentes, es decir, que Donald Trump regresa con Marco Rubio, de secretario de Estado, que es un personaje que, si bien no ha nacido en Cuba, forma parte de una familia vinculada con el exilio cubano y además ya antes, en su anterior administración, se rodeó de connotados miembros de ese exilio, de esa comunidad, ese lobby anticastrista en Washington, como Mauricio Claver Carone, que fue asesor de seguridad, etcétera, y además viendo, ¿no?, los elementos que hizo, como esto que menciono de la ley Helms-Burton, como el recrudecimiento del bloqueo, como tirar para atrás todo el proceso de normalización de relaciones que se fraguó durante la administración Obama, que se tradujo, pues, por ejemplo, en la asfixia del sector turístico, porque esto es importante. O sea, estas medidas de poner a Cuba en una lista de países promocionadores del terrorismo no es solo algo que afecta pues, a los cubanos, a las cubanas o a empresas que quieran comerciar en Cuba. Es que a nosotros, ciudadanos del Estado español, que queramos ir, por ejemplo, de turismo a Cuba, si Cuba estaba en esa lista de países patrocinadores del terrorismo, pues esto implica que tú no puedes sacar pues tu permiso para ir a Estados Unidos después, una simple tienes que hacer un trámite ante la Embajada de Estados Unidos. Es decir, los criterios de seguridad nacional estadounidense, aunque sean bastante cuestionables, salpican a todo el mundo, igual que los criterios de seguridad nacional estadounidense también implican establecer quién puede comerciar con Cuba y quién no, ¿no? Y obviamente uno de los elementos, y con esto voy concluyendo, que Trump apuntó para justificar ese recrudecimiento de sanciones a través de un memorando que además firmó en Miami, ¿no?, en junio del año 2017, en un memorando presidencial, junto con una serie de medidas posteriores, fue que Cuba tenía injerencia en Venezuela y estaba afectando el destino de los venezolanos, aparte de haber establecido ya en las estrategias de seguridad nacional pues esta visión, ¿no?, de que Cuba y Venezuela son una amenaza y además son estados autoritarios. Veremos ahora si ya son dictatoriales directamente o no. Es decir, lo que tú apuntabas, Laura, de la vinculación Cuba-Venezuela como una simbiosis indisociable para entender también la postura hacia Cuba y hacia Venezuela, ¿no?, porque molesta esa cooperación soberana de dos países que son los principales
desafiadores, podríamos decirlo así, de la hegemonía estadounidense en la región. Y por supuesto, pues esto vamos a ver cómo se concreta, porque aquí, claro, también hay que explicar por qué Obama lleva un proceso de normalización, no solo y por qué Biden, no solo por un tema humanitario, porque son buenas personas o son más de izquierdas progres liberales, sino porque desde Estados Unidos llevan años organizándose desde el sector privado y desde algunos senadores, congresistas y ONGs, etcétera, para presionar para que se levante el bloqueo a Cuba, unos por intereses humanitarios y otros por intereses económicos, porque hay un gran potencial de intercambio comercial en el área agrícola, en el área farmacéutica, en los intercambios estudiantiles, en los intercambios científicos, turísticos, incluso tecnológicos, culturales, ni se diga, que este bloqueo, que es un vestigio de la Guerra Fría, totalmente anacrónico y obsoleto, pues impide. Y ahí veremos si se impone la vertiente más pragmática de Donald Trump y que también tiene Marco Rubio, por un lado, porque también ha hecho artículos en el sentido de articular comercialmente a la región ahora, etcétera, o se impone pues la perspectiva mucho más ideológica de perpetuar pues una política que yo creo que hasta cierto punto también va en términos económicos pues en contra de los intereses de los sectores empresariales de Estados Unidos que quisieran hacer negocio en Cuba. Las variables, como bien ha apuntado Arantxa Tirado, seguiremos pendientes de todo esto porque, como vemos, el tablero geopolítico no solo va a seguir moviéndose, sino que lo va a hacer con una velocidad vertiginosa y hay que tener los ojos muy atentos precisamente a las claves importantes, como bien ha desgranado aquí con nosotras Arantxa. Arantxa, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, como siempre, esta mañana en el tablero. Vuelvo entonces ya a la mesa y nos vamos ahora sí a